a, a tomar este tema para que la presencia del Señor nos ayude sobre todo a vivir para su gloria. Ahora, una de las cosas importantes de este tema, hermano, es que cuando se trata de la vida espiritual que Dios nos ha entregado a través de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es el de valorar realmente dónde hoy estamos y cómo vivíamos sin la presencia de Dios, para que nuestro corazón valore y cuide en verdad la forma en que nosotros nos relacionamos en este tiempo. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Hechos capítulo 13, versículo número 22, hay un pasaje de la Biblia que quiero que guarden en su corazón. Hechos 13:22 dice: quitado hablando de Saúl, con los que conocen la historia del rey Saúl, dice: le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice que encontró en David a un hombre conforme a su corazón, pero lo tremendo de todo esto dice: quien hará todo lo que yo quiero. ¿Estaremos dispuestos nosotros como hijos de Dios a hacer todo lo que Dios quiere? ¿Estaremos dispuestos a enseñar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a hacer todo lo que Dios quiere? ¿O dejaremos pasar esta gran oportunidad de crear un corazón conforme al de Dios, no solo en nosotros, sino en quienes nos rodean? Bajo el contexto de estas palabras, me gustaría analizar la diferencia entre un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios y está dispuesta a invertir su vida para lograrlo, y que a la vez podamos ver la diferencia que hay en el corazón de alguien que solo considera a Dios como algo necesario para vivir, pero indiferente a su llamado. ¿Con cuál de los dos nos identificamos? Eso depende de nuestra reacción al mensaje, a la enseñanza, a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero hay un punto importante, el primer punto que quiero compartir, y se lo quiere anotar, es que usted y yo debemos confiarle nuestra vida a Dios. Y confiarle nuestra vida a Dios habla de la fase importante que viene como contexto de servirle, de hacer las cosas que Él nos llama a hacer. Proverbios capítulo 3, versículo número 5, dice: fíate o confía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El Señor demanda que andemos conforme a su corazón, porque si algo va a hacer la diferencia en nuestras vidas, es que busquemos a Dios de esta manera, con pasión, con un anhelo de ver su gracia y su favor en nosotros, tanto como padres, como madres, como hijos, como jóvenes. Dios nos está llamando a tocar nuestras generaciones a través de un corazón conforme al de Él. Y no necesitamos más recompensas, hermano, que escuchar de parte de Dios: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No sé si ustedes alguna vez escucharon un canto muy padre que se llama Prefiero a Cristo. El canto dice: no busco una herencia ni cruzar el Jordán, no voy tras fortuna ni prosperidad, no anhelo tesoro ni la bendición, no busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu sed. Y luego dice el coro: prefiero a Cristo. Antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo creo que Cristo es el tesoro escondido que nosotros podemos encontrar cuando nos metemos a estudiar la palabra. Y cuando lo hallamos, es el deleite más sagrado y más profundo que puede haber en el corazón de un creyente apasionado por Él. Nuestra gloria no está de modo que lo podamos considerar ni en las recompensas, ni en los reconocimientos del hombre, ni los logros que podamos obtener. Puedes esforzarte todo lo que quieras, hermano, pero no le vas a añadir ni un solo milímetro de la vida eterna que Dios te ofrece cuando tú le confías la vida a Él. No sé si lo explico. Porque a veces trabajamos demasiado en esta vida para no tener nada al final. Pero cuando invertimos nuestra vida para Dios y le confiamos nuestra integridad, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, Él abre puertas que nadie puede abrir.
y cierra aquellas que nadie puede cerrar, para que la gloria de Él sea manifiesta a través del corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo les digo esto, hermano, que lo que puede hacer la diferencia cuando buscamos a Dios es que realmente esa presencia se manifiesta cuando yo estoy en mi trabajo, cuando yo estoy en la calle, cuando yo estoy en la escuela, cuando yo platico con la gente. Qué precioso es, hermano, cuando tú estás en comunión con Dios. Cuando tú miras a una persona, sienten la presencia de Dios. Cuando tú le hablas a una persona del amor de Cristo, no estás respaldado por un conocimiento, por una habilidad o capacidad para hablar, sino que estás respaldado por tu comunión con Dios. Y eso hace posible que la gente escuche el mensaje. Que al verte tus ojos puedan decir, mira qué transparencia hay en la vida de este hombre, de esta mujer. Qué bendición escuchar a alguien que realmente respalda sus acciones, sus palabras, con su testimonio de vida. Y sabes, hermano, eso implica costo, implica sacrificio, implica tiempo de calidad en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la gente necesita sentir la compasión de Dios que está en tu vida, que está en tus palabras, que está en tu corazón, que fluye a través de tu relación con Dios. Todo esto, hermanos, no tendría ningún sentido el que nosotros viviéramos una religión. Cuando una religión aparece no hay vida, pero cuando la relación de Dios está presente en nuestros corazones diariamente, hay vida, hay gozo, hay esperanza en quienes participamos de este ministerio. Qué importante entonces es que la gente sepa que a través de nuestra manera de servir y de buscar a Dios, Él es real, Él se hace presente cuando tú declaras su grandeza, cuando tú estás hablando de su bondad y de su misericordia. Dios puede transformar aún la vida más miserable, hermano. Generalmente nosotros como cristianos a veces vemos a la gente que está pecando, que está en medio de un problema o de una situación, los vemos a veces con ojos así como de que, ¿sabes? Nosotros debemos ver a la gente con ojos de pasión, con un corazón que puede transformar sus vidas. Yo recuerdo una ocasión una misionera que nos fue a compartir cuando estábamos experimentando ahí una necesidad muy fuerte, una lucha muy profunda, y la iglesia estaba apenas en crecimiento y estábamos pasando un tiempo muy difícil. Y ella dijo, ¿sabes? El problema es que nosotros nos acostumbramos a que la gente venga y dejamos de ir a buscar a los que tienen necesidad. Una sola persona no puede hacer todo, pero si todos nos unimos en alcanzar al perdido, va a suceder el milagro de la multiplicación. Y dice que en una ocasión a ella le tocó andaba predicando ahí en un barrio, un lugar de mucha necesidad. Y había llovido mucho, y había ahí días atrás se quedó el cieno ahí, lodo, y en eso, cuando ella va caminando a un lado, estaba una joven revolcada en el lodo, ahí estaba tirada, drogada, ya tenía ahí un rato la muchacha, y dice, sentí una compasión tan impresionante, hermanos, que me acerqué a ella y pensé que estaba muerta, pensé que no tenía vida, y cuando la empecé a mover, se empezó a reaccionar, y cuando me vio, no podía creer que yo la estaba levantando y la estaba abrazando. Tenía un olor impresionante, hermanos, y un tufo así espantoso de todos los días que estaban. Pero cuando yo la abracé y cuando ella se acercó a mí, comenzó a llorar, era un lloro impresionante, como si fuera un bebé que por días había sido abandonado, y hablé a mis compañeros que estaban ayudándome, la levantamos, nos la llevamos al refugio, y ahí la metimos a bañar, le dimos ropa nueva y la comenzamos a cuidar. Y esa joven despertó a la gracia de Dios para servir al Señor Jesucristo. Y de igual manera te puedes topar, hermano, con gente que no está en el lodazal, que no está tirada, pero que están metidos en la pornografía, o que están metidos en algún vicio, en alguna actitud de drogas, etc. Y no saben cómo salir del asunto. Y sabes, tú y yo tenemos la palabra de fe. Si le creemos a Dios y nos apasionamos por Él, tenemos la manera de poder alcanzar al perdido y de llevarlos a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero tú y yo necesitamos ese corazón, porque ese es el corazón que Dios busca para su gloria. Por eso la primera cosa que vimos aquí
y que es importante, es la de confiarle a Dios tu vida. Pero esta segunda cosa es importante, hermanos, si queremos tener un corazón conforme al del Señor, que es obediencia y convicción. Diga conmigo, obediencia y convicción. ¿Sí? Ahí en la carta que Pedro escribe a la iglesia, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 14, dice el apóstol: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿esto es convicción? El decir, yo quiero ser santo, Señor, como tú. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué es santo? Ser santo no es ser perfecto, hermano. Ser santo no es apartarse de este mundo e irte a esconder a un lugar donde nadie te tiente, donde nadie te diga nada, donde no te pelees con nadie, donde le digas al Señor, ahí te encargo a mi esposa, iba a decir otra palabra que no. Hermano, pero no se trata de eso. Ser santo es la convicción plena de apartarnos para Dios. Que nuestro tiempo interior, no se trata de lo exterior, se trata del interior, de decirle: Señor, mira mi corazón. David, en el Salmo 139, el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensar, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por la vida eterna. Entonces, afuera podemos representar lo que querramos representar, pero por dentro tenemos que ser lo que realmente Dios quiere que seamos: hombres y mujeres que aman a Dios con todo su corazón. Entonces, mire la convicción. La convicción es el ancla de la identidad. Una persona convencida no necesita escuchar a nadie más que a Dios. Y cuando se trata de consejo, busca el consejo sabio de quienes tienen autoridad en la palabra. ¿Para qué? Para ser guiado, simplemente. Para no tomar decisiones equivocadas, o simplemente para decir: esto es lo que quiero, y quiero asegurarme que de lo que estoy haciendo es de Dios. Entonces, la convicción en la Biblia no es solo una opinión fuerte, es una certeza profunda basada en la verdad de Dios que transforma. Porque si la palabra de Dios no te transforma, no está pasando nada, hermano. Lo único que está sucediendo, estamos ahí solamente pensando en lo que deseamos, necesitamos, y tratando de usar la palabra simplemente como algo que haga que nuestra conciencia esté tranquila. No se trata de eso. No se trata de eso. Porque la palabra debe transformar, debe cambiar la mentalidad, debe sacarnos de la pasividad. Además, nos debe ayudar a alinear nuestros deseos a la voluntad de Dios. Porque cuando tu convicción es sólida, hermano, comienzas a dejarte guiar realmente por el Señor. Ahí en Romanos capítulo 12, verso 2, la nueva traducción viviente dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Amén. Ahora, algo que sucede aquí como un milagro es que cuando tú y yo realmente tenemos convicción, estamos firmes en medio de la prueba. Me encantó ahorita lo que decía nuestra hermana Cari. Decía: benditas pruebas. No como algo que yo quiero que me suceda, ¿no? Pero como algo que si me sucede, voy a estar firme en el Señor. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda, yo voy a estar firme en el Señor. ¿Por qué? Porque la convicción es lo que te permite mantener la integridad cuando nadie te ve. No, es que acá le decimos al hermano: no, gloria a Dios, yo de bendición para arriba, pero allá afuera viviendo de otra manera. Eso no es convicción, esto es conveniencia. Pero cuando hay convicción, nosotros podemos ver lo que el salmista decía, y en el capítulo 119 de los Salmos, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo.
Y entonces vemos a un salmista realmente condicionado a la palabra, no condicionando la palabra. Dios, si tú me haces esto, yo hago aquello. No, Señor, lo que tú me pidas, eso es lo que yo voy a hacer. En uno de los cantos que cantábamos válgame la redundancia, hace muchos años, ese canto decía: esperaré en el Señor y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Porque esto, hermano, es algo que trasciende nuestra vida espiritual. Y guardar en nuestro corazón los dichos del Señor es asegurarnos de que el diablo no va a atentar contra nuestra vida espiritual. Por otro lado, la obediencia es la fe en acción. La obediencia es la fe en acción. Cuando usted obedece de corazón, usted está activando el campo de la fe como un recurso de beneficio para usted y su familia. Porque si la convicción es el motor interno, la obediencia es el movimiento. ¿Se acuerda lo que leímos al principio en el libro de los Hechos? Que David iba a hacer lo que Dios le pedía, porque David era conforme al corazón de Dios. Ahora, David no era perfecto, David pecó. Y pecó de una manera que pudo haber sido apedreado en el momento por causa de la palabra hecha en la ley. Y sin embargo, cuando él se arrepintió de corazón, Dios le dijo: tu pecado ha sido remitido. Porque a diferencia de Saúl, David se arrepintió de corazón. Y lo que Dios busca, hermano, es el corazón que realmente se convierte a Él, se arrepiente a Él de todo su ser. Por eso el Señor dijo: he hallado a David, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Él dice: hará todo, absolutamente lo que yo quiero. Por eso, por un lado, la convicción nos lleva a ese motor interno de decir: Señor, creo que lo que tú me has dicho es realidad y es verdad y lo voy a vivir. Pero la obediencia es el movimiento de fe que hace posible que se convierta en algo que ahora nosotros lo vamos a sostener por medio del amor de Cristo, por medio del amor de Jesús en nuestros corazones. Jesús mencionó que la verdadera obediencia es el fruto del amor. Ahí en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no se obedece por obligación, hermanos. No se obedece por la obligación. Los matrimonios que se aman no obedecen porque el marido le da buena quincena. Sí, porque no hay maridos que den, en México le decimos el chivo al mes, ¿no? Cuando tú recibes los recursos que vienen de tu esposo. Ay, ¿por qué están tan callados, hermanos? Está muy serio. ¿Será que alguna no recibe el chivo? Bueno, lo importante aquí, hermano, es que a resumidas cuentas, dice que el amor hace posible que estemos fusionando nuestros intereses, no a lo que me conviene, sino a lo que Dios me ha llamado a ser, amar y servir. Cuando una pareja, cuando un matrimonio vive de esa manera, las puertas de la bendición de Dios se abren de una manera impresionante. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no hay celos, porque no hay contiendas, porque no hay iras, no hay conveniencias. Lo que hay es un solo corazón para decir: Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Incluso cuando no hay, hermano, cuando no hay, no estamos ahí llorando. No, aquí me acercaba a Dios, mejor me hubiera quedado como era. No, nos hincamos, doblamos nuestras rodillas y le decimos: Señor, tú eres mi proveedor. Y el milagro no se hace esperar, hermano, porque Dios es fiel. Él es muy bueno. Entonces, no solamente la convicción y la obediencia se convierten en una prueba de amor y confianza, pero forman carácter, hermano. Cada acto de obediencia, especialmente cuando es difícil y requiere un sacrificio, ¿sabe qué es lo que hace esto? Debilita el orgullo. Y cuando el orgullo del ser humano es debilitado, ¿qué es lo que nace? Nace la obediencia, nace aquello que nosotros le llamamos disposición a estar en la voluntad de Dios. Cuando el orgullo es delimitado por la prueba, entonces es necesario que nosotros entendamos
que confiar en Dios es nuestro mejor elemento para alcanzar la victoria. Porque si el orgullo es debilitado, entonces nos vamos a rendir, nos vamos a humillar al Señor sin ningún problema, hermano. Le vamos a buscar de todo corazón. Nadie nos va a poder hacer frente, como dice la palabra, en todos los días de nuestra vida. Porque el Señor va a estar allí viendo el corazón, viendo la necesidad. A Dios no le importa cuánto tengas, qué tanto sabes, de qué manera vives. A Dios le interesa tu corazón. Porque si tú tienes un corazón para Él, vas a vivir para Él. Y para los valores que Él establece en el reino de Dios. La tercera actitud de un corazón conforme al de Dios es la de un varón que estorba el pecado en su familia. Pero donde no hay varón, no hay estorbos. Donde hay hombre, hay dirección. Y no es machismo, es altar, es adoración, es búsqueda, es testimonio, es saber que Dios está ahí tocando las vidas. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 22 al 25. Escuche la historia. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. En el capítulo número 3 del mismo primer libro de Samuel, en el verso 2 y 3 se dice: aquel día, dice el Señor, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Cuál era la iniquidad? ¿Cuál era el pecado de Elí? Primero dice que sus hijos habían blasfemado a Dios. ¿De qué manera habían blasfemado a Dios? Cuando tú lees todo el capítulo que refiere a Primera de Samuel 1 y 2 y 3, te encuentras con una historia impresionante, hermano. Estos muchachos no solamente tenían relaciones sexuales con las servidoras porque cuando dice dormir, no creas que iba ahí, hazte un lado, déjame dormir. No, ellos tenían pecado sexual con las mujeres que estaban ahí. Y dice el Señor: tú no les estás estorbando a ellos. Es decir, les dijiste: mijito, no está bien lo que estás haciendo. ¿Y qué pasó ahí? No hubo una corrección. ¿Sabes qué? Lo que ustedes están haciendo los va a llevar al infierno. A ver, vengan para acá. Ustedes ya no pueden servir. Ustedes ya no pueden estar allí. Pero no lo hizo. Los dejó seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo. En una situación donde la falta de corrección daña, hermanos, afecta de una manera impresionante. No los estorbó. No vio en su maldad el daño que venía, las consecuencias que iban a suceder. Y qué triste que un padre que tiene la capacidad y que debe tener la capacidad de orientar, de guiar, de ayudar, no lo haga. Estamos viviendo hoy en una era difícil, de verdad, donde necesitamos que los papás, los padres nos levantemos y hablemos a nuestros hijos la verdad de Dios para que ellos puedan crecer en el temor de Jehová. La pregunta es: ¿por qué hay delincuentes? Rodolfo, mi hijo que vive en Houston, un día me habla y me dice: papá, ¿puedo platicar contigo? Le digo: sí, hijo, ¿qué pasó? Dice: oren por mí, porque el lugar donde estoy es muy difícil. Estoy en un charter, en una escuela donde a los papás no les importa tanto la vida de sus hijos. Pero yo he decidido que Dios puede transformar a esa comunidad. Y entonces hablé con la directora y le dije: yo quiero que ores por esto, papá. Hablé con la directora y le dije: si ustedes no hacen algo significativo,
para llegar al corazón de los padres no va a suceder nada. ¿Cómo, Rodolfo? Sí, ustedes mandan el camión, los niños se suben, vienen molestando al chofer, pero ¿cómo sabes eso? Porque ya me fui yo. Sin que ustedes me lo pidieran, ya me fui yo. Y fui, y varios de los alumnos van molestando al chofer. No les importa, los papás se van, los avientan y se van. Y solamente observé y no dije nada. Y entonces yo dije, este desorden nunca va a cambiar. Como charter tenemos las calificaciones más bajas y no hay ninguna manera de que esto pueda llevar a progresar. Le digo, ¿y qué quieres que ore? Que Dios sensibilice el corazón de los padres y que nos escuche. Y comenzamos a orar. Y luego me habla, me dice, ¿qué crees que pasó, papá? No sé, dice, uno de los muchachos, adolescente de unos 12 años, se puso bien bravo y se me quiso poner a los golpes, y yo lo miré fijamente y le dije, no necesito pegarte, no necesito violentarte, no necesito hacer nada. Ahorita que lleguemos, haz lo que quieras, pero ahorita que lleguemos me voy a quedar a platicar con tus papás. No, maestro, no haga eso, no, por favor. ¿Por qué no? Porque si se los dice me van a matar. Bueno, llegaron, estaba la mamá ahí y le dice Rodolfo, señora, quiero platicar con usted. Y comenzó a hablar y la mamá empezó a llorar porque dice, no tengo el apoyo de mi esposo. Estamos pasando una situación terrible. Él es un drogadicto, yo ya no puedo más con esto, solamente yo estoy trabajando. Estamos pasando una situación, tenemos 4 hijos. Dice, este es el mayor y es el que más problemas nos está ocasionando. Y le dice, trae al niño. Y le dice, vamos a hacer un pacto, señora. Por favor, no le vaya a hacer daño al niño. Porque él me dijo con mucho temor que si yo lo ponía delante de usted, le iba a ir mal. No lo lastime, no le haga daño. Yo voy a orar al Señor para que Dios transforme el hogar de ustedes. Papá, dice, el niño me abrazó. Comenzó a llorar. Yo le dije, te vamos a ayudar. Y comencé a hacerlo así con todos los papás. ¿Sabes? Hoy es una de las escuelas de hecho, él ya no está ahí porque le dieron una posición más elevada y un reconocimiento como uno de los mejores maestros que emprendieron el rumbo para llevar a esa escuela a una mejor, diríamos, lo que invirtió, trajo a esa escuela a un reconocimiento. Pero ¿sabes qué activó ahí? El corazón de los padres. Y cuando eso sucede, hermano, hay un cambio en la sociedad. Cuando nosotros nos hacemos cargo de la palabra de Dios, cuando nosotros nos hacemos cargo en la búsqueda de nuestro deseo y anhelo por empeñar nuestra fe y confianza en Dios, Dios nos se va a hacer esperar para ayudarnos a ver su gloria, a ver su poder, a ver su gracia y a ver su grandeza en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras necesidades. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Dios es poderoso. Para siempre es su misericordia. Y entonces, hermano, esa convicción y esa obediencia definitivamente traen como resultado una comunión íntima con nuestro Dios. Amén. Ahora, el siguiente punto, y que para mí es uno de los más importantes, antes de terminar, permítame. ¿Me puedes pasar mi teléfono, Mari, por favor? Algo se bloqueó aquí. Gracias. Muy bien, vamos ahí a Salmos capítulo 51, verso 1 al 11. Porque en este salmo encontramos algo inspirador para nuestras vidas, algo que realmente nos debe llevar a nosotros a conducir a una verdadera actitud del corazón. Porque la cuarta actitud es la de un corazón conforme al de Dios, es no a la amargura, hermano, no a la amargura.
Y en ese aspecto vemos ahí cómo el salmista tuvo que enfrentar los riesgos y consecuencias de una situación que no debe haber tomado. Entonces, vamos a ver esto porque yo creo que esto es un punto muy importante. Es el cuarto punto y estamos casi por terminar. Di no a la amargura. Primero, antes de Salmos, vamos a ver Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Entonces, ¿cuál es el detonador de la amargura? ¿Qué? A ver, fuerte. Lo bueno es que los dos se rieron. Dijo que era como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Le frotan y le sale el genio. Entonces, la insatisfacción, hermanos, es el detonador de la amargura. Si usted quiere ver a una persona amargada, mire lo que no ha podido hacer y lo que no puede tener. Y que eso le cause una insatisfacción, hace que esa persona no sea feliz. La amargura también es producto de la inseguridad, de quienes quieren acaparar la atención de todos y no pueden. Están acostumbrados a los elogios y no los tienen. Y cuando no los tienen, sufren. Entonces, la gente se amarga porque quiere, teniendo la fuente más poderosa que pudiéramos accesar, como lo es el amor de Dios, perdemos la bendición de Dios por estar mirando lo que otros pueden hacer por nosotros. De veras, la amargura es algo, decía uno de los colaboradores de Luis Palau, decía que la amargura es el pecado más contagioso. ¿Sí? Porque cuando tú te reúnes con alguien que tiene problemas de amargura, esa persona no se va a detener para contagiarte y hacerte daño. Porque comienza a hablar de cosas que le han irritado, que le han hecho daño, y a veces incluyen a personas que no deberían incluir para hablar y hacer daño. Cuidado con la amargura, cuidado lo que escuchas, hermano, porque es crucial para tu fe y tu relación con Dios. Yo escuché una vez a un hombre que dijo, ¿sabes por qué no voy a la iglesia? Digo, no, porque ahí hay pura gente hipócrita. Dije, pues no vayas al HIV. En el HIV también hay muchos hipócritas. No te subas al camión. El camión está lleno de hipócritas. O sea, en todos lados hay hipócritas. El problema no es que haya hipócritas, el problema es cómo está nuestro corazón. Porque donde hay amargura, hay toda clase de mal. Jesús estuvo al lado de todo tipo de gente y nunca se contaminó. Jamás profirió palabras de condenación, aun cuando lo abofetearon, lo latigaron, cuando lo colgaron en la cruz. Él no profirió palabras de maldición para nadie. Él dijo, Señor, no le tomes en cuenta su pecado, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Y hoy usted y yo somos salvos por la fe. Estamos convencidos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que tenemos la confianza de que Él nos ama y tiene cuidado de nuestras vidas. Y por último, hermano. Por último, voy a pasar un poquito esto porque creo de suma importancia que Dios nos llama a algo todavía mayor. El quinto punto. Veamos Hebreos 12:15 solamente. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Se da cuenta? La palabra lo confirma. Y la quinta actitud de alguien que quiere vivir conforme al corazón de Dios es tener un arrepentimiento genuino. Uno de los salmos más inspiradores de la vida de cualquier persona que ha experimentado el perdón y la gracia es el Salmo 51. Veámoslo. Vamos a leer este salmo. Ten piedad de mí, Salmo 51, versos 1 al 11. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces verán los impíos y los transgresores se convertirán. Qué tremendo, hermano. La escala de todo lo que sucedió por el pecado que David había cometido. Perdió a aquel bebé de la mujer que embarazó. Y cuando tenía 7 días de estar en ayuno por ver si ese bebé podía nacer, cuando le dijeron, ha muerto, se levantó. Y todos se extrañaron, ¿cómo te levantaste? Dijo, porque cuando estaba ahí, pensé quizá Dios tenga misericordia y libre al niño. Pero ahora que ya no está, ya no puedo hacer nada. Él va primero, pero yo lo voy a alcanzar. Esas son las palabras textuales de David. O sea, la esperanza de David aún estaba puesta en el Señor. Y sabes, hermano, yo estoy convencido, muy convencido, que si nosotros ofendemos de alguna manera a Dios, Primera de Juan 4 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay mucha gente que no alcanza la bendición y la respuesta de Dios porque su arrepentimiento no es genuino. ¿Sí? Hay un remordimiento solamente, que vuelven a hacer lo mismo, porque vez tras vez caen en lo mismo. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces hay un quebrantamiento genuino, entonces hay un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Ya no estoy pensando en lo que hice, estoy pensando en cómo Dios me va a ayudar a salir adelante, cómo me voy a levantar para la gloria de su nombre. Y eso me hace una persona consciente de mi responsabilidad de buscar a Dios. Y cuando comienzo a buscar a Dios, las cosas comienzan a cambiar, hermano. Sí, porque la Biblia dice, el que temprano me busca, temprano me halla. Y cuando tú y yo le buscamos de corazón, Él se va a manifestar. Él va a venir sobre tu vida. Él se va a encargar de que aquellas cosas que te estaban molestando van a ser transformadas en esperanza, en gozo, en libertad. Porque Dios no miente. Dios es fiel a aquellos que se acercan a Él con todo el corazón. Aleluya. Pero si hay algo que Dios ama, hermano, es que estamos cerca de su corazón, de su consejo. Él es el único que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Donde el arrepentimiento genuino está ahí, hay pureza, hay sanidad, hay santidad. Y necesitamos ser humildes ante todo esto. La humildad es el pegamento que nos une al corazón de Dios. Cuando hay humildad, hermano, se percibe en el hogar, se percibe en la familia. Un esposo humilde y una mujer sensible hacen de un matrimonio un lugar de decoro, un lugar de esperanza, un lugar donde los hijos quieren estar, donde la familia quiere habitar. ¿Sí? Un padre que sabe de dónde fue extraído, de dónde fue sacado, vive con gratitud. Una madre que sabe lo que Dios ha hecho en su hogar, camina con gratitud y está dispuesta a invertir lo que sea necesario, como la mujer del Salmo de Proverbios 31, para que su hogar sea un hogar líder, un hogar de bendición. Así es que necesitamos humildad. Si somos altaneros o orgullosos, lo vamos a transmitir a la familia. ¿Sí? Si vivimos de esa manera, lo único que vamos a acarrear es dolor y tristeza. Pero estamos orando para que Dios transforme. Vamos a ponernos de pie, hermanos, ahí donde estamos. Y que al confiarle nuestra vida al Señor, por medio de la obediencia y la convicción, toda amargura, toda conducta errónea se vaya de nuestras vidas. Y que el arrepentimiento genuino venga a cubrir, venga a traer acercamiento en nuestro corazón delante de Dios. Podamos caminar en esa dimensión de fe, en esa dimensión de amor. No hay nada más maravilloso, hermanos, que servirle a Dios.